del encuentro de hoy es hablarles un poco del mate, una bebida argentina conocida en muchas partes del mundo, pero con ciertas particularidades que la idea es hoy de contarles un poquito bien de qué se trata. En principio, la yerba mate viene de un árbol, es un árbol que es de la parte del norte argentino, del sur de Brasil y del área de Paraguay. Es la única parte en esa que nosotros llamamos aquí en Argentina la triple frontera. Es la única parte en el mundo donde se va a poder ver ese árbol, ¿sí? Eh, Salvajemente crece en esa parte del mundo y mide unos 15-20 metros aproximadamente. Hoy día, que ya se generó hace ya casi 100 años una gran industria con respecto a la yerba mate, ya se hacen dos cortes anuales, ¿sí? Lo que llamamos dos podas anuales, para que esos grandes árboles tengan una altura aproximada de 2 metros para que sea más fácil la cosecha. Bien, entonces, para comenzar a hablar de la historia de la yerba mate, ¿ok? Que en Brasil le llaman el chimarrão, ¿sí? No tengo muy bien el acento, pero así es como lo llaman en Brasil, en el sur de Brasil sobre todo, que lo consumen también. Tenemos que comenzar con el siglo V, ¿ok? El siglo V después de Cristo es la primera vez que se encuentran algunas pistas, digamos, de lo que es la yerba mate. En esa época, en lo que es el norte argentino y también en la zona de Paraguay, vivían unos indígenas que su nombre era los guaraníes. Hoy día sigue estando todavía una comunidad guaraní, pero obviamente en el siglo V mucho más grande que lo que tenemos hoy día. Y estos guaraníes lo que hacían era consumir la hoja de la yerba mate de diferentes maneras. En principio, imaginémonos siglo V y unos árboles tan altos como 15-20 metros, como les comentaba, se trepaban en el árbol, tomaban una de estas hojas y en un principio para consumirlas las mascaban, ¿sí? Se las ponían dentro de la boca y las mascaban para poder sacarles todo el jugo, ¿ok? Entonces, además lo utilizaban como moneda de cambio y era una parte muy importante de su cultura. ¿Por qué consumían la yerba mate? Como digo, en un principio masticándola, mascándola, porque esto les generaba energía, ¿ok? Esto es un energizante natural que tiene cafeína, ¿ok? Y les va a generar esa sensación de estar muy activos, lo cual era necesario para ellos para salir a caminar durante horas, para ir a cazar y hacer los quehaceres fuera de la comunidad y luego obviamente regresar. Además, la yerba mate tiene una propiedad que es el sentimiento, perdón, de saciedad. ¿Sí? Esto es que tenga la sensación de que tenés el estómago lleno, ¿sí? Sin haber, obviamente, comido. Entonces, comenzaban mascándola y con el tiempo estos indígenas descubrieron que además de mascarlo podían beberlo. ¿Cómo hacían para beber el yerba mate? Lo mismo, trepaban el árbol, sacaban un manojo, ¿sí? De hojas de esta yerba mate y lo que hacían era colgarlo en un árbol, lo colgaban en una rama de un árbol y debajo ponían fuego. Con lo cual, el calor de ese fuego lo que hacía era secar esa yerba mate para que pase de lo que es la hoja salvaje a ser una hoja más seca para poder consumirla, como ustedes conocen cualquier tipo de té o de hierba que se puede beber. Entonces, dejaban colgada este bunch, ¿sí? Este manojo de hojas durante 24 horas, ¿ok? Y ese fuego secaba durante esas 24 horas. Luego de esas 24 horas, lo que hacían era aplastar, ¿ok? Todas esas hojas, ¿sí? Para obtener un producto, el cual hoy día ya conocemos, que es la yerba mate. Entonces, pasó de ser un árbol a ser lo que podemos ver acá, que es la hoja ya seca para poder consumirla como si fuera un té. En un principio los guaraníes comenzaron a utilizar este tipo de recipientes para beber la yerba mate. ¿Ok? Obviamente este es un ejemplo un poco más moderno, ¿sí? Con unos aros aquí de plata que vemos, ¿ok? Pero esto
está hecho de algo que nosotros llamamos en español la calabaza. ¿Bien? Es una calabaza que no es la calabaza que usualmente nosotros conocemos para poder comer, sino que es una calabaza que es de este tamaño. Hay tamaños, hay más grandes también, pero adentro la calabaza lo único que tiene es un poco de semillas nada más, ¿sí? No es que se corta para comer, sino que hacían un corte, ¿ok? De este original fruto para poder obtener estos recipientes que recién les mostré para poder beber la yerba mate. Entonces, vuelvo. Luego de 24 horas de secado de la yerba mate, lo colocaban aquí, colocaban agua fría y lo que hacían era beber directamente del recipiente, de esta manera, y utilizaban los dientes, ¿ok? Como si fueran un filtro, ¿sí? Porque imagínense, si no, toda la yerba mate y el agua, la yerba flotando en el agua, va a ser un poco desagradable tragarse todo eso. Con lo cual, los dientes eran el filtro para evitar que eso suceda. Con el tiempo, fueron descubriendo los indígenas esto. Como verán, esto es era en su momento una caña de bambú, y lo que hacían era tomar un pedazo de esta caña de bambú, colocar algunos agujeros, ¿ok? En la parte baja, ¿ok? En la base del pedazo de caña de bambú, para utilizarlo como filtro. Con lo cual, primer mate, que aquí en Argentina le decimos bombilla, ¿ok? En Brasil se lo conoce como bomba, ¿ok? Que su función va a ser filtrar la hierba y el agua para que nosotros podamos directamente utilizarla como si fuese sí, un recipiente, digamos, para poder beber el mate, ¿sí? Como si fuese una pajilla, digamos, como se conoce también en español. Entonces, primer mate, primer bombilla, agua fría. Y algo importante, muy importante de esta comunidad indígena, de estos guaraníes, es que ellos utilizaban un solo mate, ¿ok? Esto vamos a llamarlo mate de ahora en más, un solo mate con un grupo de la comunidad, ¿sí? Lo que actualmente nosotros conocemos como una ronda de mate. Bien, entonces, esta ronda de mate, una persona, ¿sí? El líder del grupo, iniciaba bebiendo primero, luego volvía a colocar agua y pasaba uno a uno para el resto de este pequeño grupo de la tribu de estos guaraníes. Bien, compartir para ellos era algo muy importante, ¿sí? Ellos compartían sus saberes, ¿sí? De generación en generación, compartían lo que cazaban, compartían también el momento de reflexión, de debate y siempre también el mate como parte de cada uno de estos momentos. Como les dije anteriormente, esto les generaba una energía y esto también tiene un poder digestivo y además tiene este poder de saciedad, ¿sí? Esta sensación de que uno ya hubiese ingerido alimentos. Con lo cual hoy día se utiliza mucho en dietas, ¿sí? Porque tiene justamente esa grandísima propiedad. Bien, decía, esto es, perdón, siglo V, pasó el tiempo, conocen la historia, lo que pasó en el siglo XV, los conquistadores vienen a esta parte del mundo y observan que estos indígenas estaban con mucha energía. Con lo cual empezaron a investigar, empezaron a preguntar por qué tienen tanta energía y estaban tan activos estos guaraníes. Y bueno, descubren que es justamente por este tema del consumo, ¿sí? Bebiendo la yerba mate. ¿Qué pasa? Los conquistadores comienzan a consumir, ¿sí? La yerba mate, también bebiéndola, pero con dos diferencias. La primera diferencia es que en lugar de hacerlo con agua fría, lo comenzaron, perdón, a hacer con agua caliente. ¿Ok? ¿Por qué? Venían de Europa. Europa tiene sus grandes costumbres de beber diferentes tipos de hierbas, pero con agua caliente, como si fuese un té. Esto es muy parecido a un té, con lo cual era lógico de esperar de que si ellos veían que se bebía un té con agua, lo hagan con agua caliente. Primera diferencia. La segunda diferencia que hicieron estos conquistadores, a diferencia
de la costumbre que tenían los guaraníes de consumir mate, es que no lo compartían. No tenían un solo mate y lo iban compartiendo. No. Cada uno de los conquistadores tenía un mate de estos y tenían un esclavo que iba hacia la cocina a buscar el agua caliente y le servía a cada uno de ellos el agua caliente para que puedan tomar el mate. Entonces, esto empezó con los conquistadores, luego pasó a la clase alta, como en la mayoría de las culturas, muchas tradiciones comienzan en la clase alta y después la clase media o la clase baja empieza a tratar de imitar, ¿no? De imitar estas costumbres y bueno, se empieza a popularizar una costumbre. Esto mismo pasó con la yerba mate. Entonces, eh, como les digo, un mate cada uno con agua caliente. Con el tiempo, el resto de la sociedad, ¿ok? Empezaron a ver esta costumbre y es algo que realmente les llamaba la atención. Imagínense que en esa época no existía, no existía internet, los medios de comunicación tampoco estaban, entonces si algo ocurría en el norte argentino y uno vivía donde estoy yo, por ejemplo, ahora mismo, que es Buenos Aires, nunca te ibas a enterar qué pasaba en el norte, o sí te ibas a enterar, pero con mucho tiempo de, digamos, de que pase la noticia, ¿no? De que baje la noticia. Entonces, el resto de la gente empezó a ver esta clase alta y le llamó la atención lo que estaban bebiendo y empezaron eh, a consumir también la yerba mate, pero también con una diferencia. Imaginemos que la clase alta en ese momento obviamente tenían dinero, entonces tenían su dinero para cada uno poder tener su propio mate, cada uno tener también su propia bombilla, ¿ok? Pero la clase media o la clase baja no tenía dinero. Imaginemos esta situación, no tenía dinero una familia pobre de 10 miembros. 10 miembros en una familia grande no tenían dinero para comprar 10 mates para llenar 10 veces el recipiente, ¿sí? El mate con yerba mate, y además tener dinero para comprarse 10 bombillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué comienza a hacer la clase media y la clase baja? Por una cuestión de necesidad económica, empiezan a compartir nuevamente el mate. Recuerden, como les dije anteriormente, esto es un energizante natural, por un lado, y además esto también te va a dar la saciedad, con lo cual vas a sentir que tenés el estómago lleno. Entonces, para una familia pobre, la sensación de la saciedad en el estómago es algo muy importante. Con lo cual empezó a popularizarse muchísimo el consumo de la yerba mate. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Como les digo, empezaron nuevamente a tener un solo mate, ¿ok? Y lo compartían con toda la familia. ¿Sí? Pero también con agua caliente. Con lo cual, si hacemos un revisionismo histórico de todo lo que fue rápidamente, ¿no? La historia de la yerba mate, tenemos desde los inicios, los indígenas originales, los guaraníes, compartían el mate y lo tomaban con agua fría. Luego los conquistadores no compartían el mate, ¿sí? Sino que tenían uno cada uno y lo hacían con agua caliente. Y luego la tercera parte de la historia, y es hasta la que tenemos hoy día, va a ser que nosotros consumamos la yerba mate con agua caliente, pero en este caso compartamos el recipiente y también compartamos la bombilla cuando estamos bebiendo. Bien, entonces, hoy día, como les digo, seguimos con esa tradición y es tomar mate hoy día ya es un momento de compartir, ¿sí? Más allá de que si uno quiere hacer una dieta es algo muy bienvenido el mate, mate se trata de compartir. Es muy raro que si uno tiene solamente 5 minutos en la casa o tiene 10 minutos en su casa y tiene que ir rápidamente a alguna reunión o tiene que ir a trabajar, es raro que se prepare un mate. Bien, cuando uno se va a preparar un mate es porque tiene tiempo de sentarse, de preparar el mate, de preparar la yerba, de preparar el agua y de sentarse solo a leer un libro, solo a ver una película.
o si tiene invitados a la casa, también lo primero que se va a decir es, bueno, compartamos unos mates, hagamos unos mates. ¿Bien? Entonces, eso con respecto a la parte histórica de la yerba mate. Hoy día se consume yerba mate en muchos lugares del mundo. La verdad que no ha quedado solamente en esta parte del mundo, como les digo, sur de Brasil, en Argentina y Uruguay, sino que se ha extendido mucho también, que llama la atención en Medio Oriente, ¿sí? Siria es el país que más compra yerba mate a esta parte del mundo y también consumen muchísima yerba mate allí. Eh, y también es algo muy, muy extraño y que llama mucho la atención que Uruguay, ¿sí? Uruguay no tiene sus propias plantaciones de yerba mate, pero Uruguay consume más yerba mate que lo que consumimos acá en Argentina. ¿Ok? Entonces, es un consumo que en toda la región es conocido. Es muy interesante para mí, como les dije en su momento, poder compartir esta parte de la tradición, porque esto es un té, porque termina siendo una especie de té, pero se bebe de una forma diferente. ¿Ok? Como les dije anteriormente, los primeros mates fueron de esta pequeña calabaza, y hoy día tenemos diferentes tipos de mate. ¿Sí? Hoy día nos vamos a encontrar con mates hechos de plata, hechos de alpaca, ¿sí? La alpaca es una especie de metal, es como un níquel, que es típico de la zona de Perú. Entonces, cuando los conquistadores fueron bajando por toda la zona de Perú, iban recogiendo piedras preciosas, iban recogiendo también lo que es la alpaca, que además de ser un animal, la alpaca es este metal. Entonces empezaron a utilizar esta alpaca para realizar diferentes tipos de bombillas. Esta es una bombilla, ¿sí? Que es típica bombilla que utilizamos aquí en Argentina, también en Uruguay, que es una bombilla que tiene, bueno, acá se ve también el filtro, ¿ok? Y obviamente la boquilla por aquí, ¿ok? Entonces, respecto a los mates, nosotros hoy día nos vamos a encontrar con mates hechos también de calabaza, pero también hay mates de plástico, hay mates de vidrio, ¿ok? Hay mates también hechos de madera, de alpaca también, como les digo, y este es uno de los mates que yo tengo en casa que tiene un tamaño bastante grande, que es el que utilizo a diario para tomar el mate, ¿ok? Entonces, antes de preparar el mate y mostrarles cómo es la preparación y cómo es esta parte del ritual, quiero comentarles que la yerba mate, además de ser un energizante natural, además de que te dé la sensación de que tenés el estómago lleno, también nos vamos a encontrar con algo que tiene vitaminas, ¿ok? La yerba mate, nombre original de la planta Ilex paraguayensis, ¿ok? La yerba mate va a tener vitamina A, vitamina B y vitamina E. Bien, también vamos a encontrarnos con minerales como el potasio, el calcio, tiene hierro también y tiene potasio, calcio y magnesio, ¿ok? Esos son los minerales que también nos vamos a encontrar en la yerba mate. Bien, eh, el proceso de realizar digamos, la cosecha y el secado de la yerba mate, obviamente hoy día no se realiza colgando, digamos, las hojas y poniendo fuego por debajo, sino que hoy día, obviamente, la tecnología ha avanzado y mucho. Entonces, hoy día, luego de hacer la cosecha con máquinas, nos vamos a encontrar con unos hornos gigantes, donde ahí se van a poner las hojas de yerba mate y se van a secar con aire caliente. También se puede secar con algunas estufas con fuego, ¿ok? Pero la idea es secar en cantidad. Entonces, cuando nosotros estamos con la yerba mate, en la industria se va a separar la yerba seca en 4 componentes. Componentes que nosotros nos vamos a encontrar en la yerba mate van a ser, por un lado, estos pequeños palitos, no sé si los logran ver. Todo esto que les voy a mostrar ahora, estos 4 componentes, son parte de la misma planta, ¿ok? Esto no es que se le agregó nada. Bien, entonces, tenemos los palitos,
¿sí? Los pequeños palos por un lado. Después nos vamos a encontrar con, obviamente, que es lo verde que vemos, que es lo que más vemos en cantidad, ¿ok? Esto verde, que son obviamente las hojas, vamos a tener hojas pequeñas y hojas grandes, ¿ok? Con lo cual, tenemos los palitos, tenemos las hojas pequeñas y tenemos las hojas grandes. El cuarto elemento que vamos a encontrarnos va a ser, yo no sé si se logrará ver, no se va a ver, pero bueno, hay polvo, ¿ok? Hay un polvo que ese polvo es parte de la misma planta, ¿ok? Como les digo, no hay ningún agregado ni nada. Entonces, tenemos el polvo, tenemos los pequeños palitos, que es parte de la misma hoja, hoja pequeña y hoja grande. 4 componentes dentro de la yerba. Entonces, la industria hace el secado, separa en 4 componentes los 4 componentes, perdón, en la fábrica y dependiendo a qué parte del mundo van a enviar esa yerba mate, es qué cantidad de componentes van a utilizar. Por ejemplo, si la yerba mate viene acá para la Argentina, van a poner los 4 componentes juntos con un máximo de 35% de palito. Todos los 4 componentes juntos se los van a poner en bolsas grandes de 50 kilos y los van a guardar, ¿ok? Durante 1, 2 o 3 años, ¿sí? La cantidad de tiempo que los van a guardar es una decisión que la va a hacer cada uno de las diferentes compañías, ¿sí? No hay, digamos, hay un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años, pero entre 1 y 3 años ellos pueden elegir qué tipo de yerba quieren. Esto es también como el mundo de los vinos, ¿sí? Los vinos puedes tomar un vino joven o puedes esperar 1, 2, 3 años y muchas veces hasta más años, y para que el vino siga evolucionando con el paso del tiempo. Con la yerba mate, en este caso, lo mismo. Entre 1 y 3 años se estaciona la yerba mate en paquetes y en bolsas grandes. Luego se va a poner en bolsas pequeñas, como esta, por ejemplo, que es una bolsa de medio kilo. También hay bolsas de 1/4 kilo y también hay bolsas de 1 kilo. Eso va en el supermercado y aquí en Argentina, en todo el país, en cualquier supermercado, uno puede encontrarse con diferentes marcas de yerba mate. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las marcas de yerba mate aquí en Argentina? Va a ser la cantidad de palo que va a tener. Entonces, si tiene mucho palo, es una yerba más suave, y si no tiene palo, es una yerba mucho más fuerte. ¿Ok? La cafeína igualmente se va a sentir, pero esto tiene que ver con el amargor, ¿ok? Que va a tener el mate que uno se tome, dependiendo de la cantidad de pequeños palitos que tenga. Entonces, para Argentina les dije, 4 componentes, 1 a 3 años se guardan y después al supermercado. Si la yerba mate se va a consumir en Uruguay, se va a elegir solamente 2 de esos 4 componentes, van a tomar la hoja pequeña y van a tomar el polvo, ¿ok? Lo van a juntar, lo mismo, van a guardarlo entre 1 y 3 años, luego lo pasan a los pequeños paquetes, luego al supermercado y luego para que la gente lo pueda comprar. En caso de que la yerba mate vaya para Brasil, van a hacer lo mismo que hacen si la yerba mate va para Uruguay. Quizás ustedes conocen, quizás han visto en Brasil o en el sur de Brasil la yerba mate. Ahí la yerba mate no se va a estacionar, ¿ok? No la van a guardar ni 1, ni 2, ni 3 años. Directamente van a unir la hoja pequeña y mucho polvo, no va a haber palo, ¿ok? Solamente estos 2 componentes, y directamente lo van a pasar a los paquetes pequeños y al supermercado. Bien, entonces, al no estar estacionada, nos vamos a encontrar con una yerba mate que va a tener un color verde mucho más intenso, mucho más cercano al color original de esta planta. Bien, también, obviamente, lo que es Uruguay y Brasil van a tener la yerba mate mucho más amarga, mucho más fuerte, justamente por esta casi ausencia de pequeños palitos, ¿sí? Pequeño palo. Perfecto. Bien, para hoy yo siempre que doy las charlas o que doy las catas de mate utilizo este tipo de recipiente, porque esto para que ustedes puedan ver cómo, digamos, se arma, cómo es el armado del mate
aquí por dentro, ¿sí? Si nosotros utilizásemos esto, sería mucho más difícil la explicación, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para lo que es el tomar mate vamos a necesitar un recipiente, ¿ok? Vamos a necesitar una bombilla, ¿ok? Aquí tengo distintos ejemplos de bombillas. Siempre la idea va a ser la misma, que tengan un filtro, ¿ok? Para evitar que uno se trague, digamos, la parte de la yerba, ¿ok? Estas, como le digo, son las más comunes aquí en Argentina. Y después hay otras que son también igualmente funcionales, pero que tienen unas líneas, ¿sí? Unas rajaduras, digamos, que también van a ser utilizadas como un filtro. Entonces, tenemos el recipiente, tenemos la bombilla, tenemos la yerba mate y obviamente lo que vamos a necesitar es el agua, ¿ok? En este caso es un termo de 1 litro. Por lo general, cuando uno va a hacerse unos mates, ¿sí? Cuando vamos a tomarnos unos mates, lo que vamos a hacer es siempre utilizar, este digamos es un ejemplo pequeño, pero el tamaño, bueno, grande es este, obviamente hay mediano también, pero aproximadamente se van a utilizar entre 30 y 40 gramos de yerba mate con 1 litro de agua, ¿sí? Digamos, esa proporción, esa cantidad de yerba mate con esa cantidad de agua, va a estar bien para que uno pueda disfrutar mate tras mate, ¿ok? Entonces, respecto a la cafeína que nosotros vamos a consumir si tomamos 1 litro entero de mate, va a ser aproximadamente como si nos tomásemos 2 expresos, ¿sí? 2 cafés fuertes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno se va a tomar un café, se toma un café rápidamente y rápidamente también la cafeína va a hacer efecto, ¿ok? En el caso del mate, nosotros estamos con 1 litro de agua durante más aproximadamente unos 40 minutos sirviendo agua una y otra vez. Entonces vamos a estar bebiendo a un producto que contiene cafeína, pero tiene la mitad de la cafeína, pero vamos a tener un ingreso de cafeína menor, pero durante muchas más veces. Como le dije, el café es muy rápido, aquí vamos a estar 45 minutos con, digamos, algo así como mini dosis de cafeína que van a estar ingresando a nuestro cuerpo. Una vez que terminamos el litro entero, como les digo, es como si estuviésemos con 2 expresos. ¿Ok? Entonces, antes de pasar del paquete, ¿ok? De yerba al recipiente, lo que yo voy a hacer va a ser agitar, ¿ok? Agitar el paquete original de yerba mate. ¿Para qué lo voy a agitar? Para poder unir estos, o mezclar, mejor dicho, para poder mezclar estos 4 componentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué tengo que mezclar los 4 componentes? Porque por una cuestión de gravedad, el polvo tiende a bajar, ¿ok? El polvo va a ir pasando entre las hojas, entre los palos, hasta quedar aquí abajo. Aquí abajo va a estar todo el polvo, entonces, si yo no lo agito, los últimos mates que voy a tomar, que voy a preparar de este paquete, van a estar muy amargos porque van a ser puro polvo. Para evitar eso, es que mezclamos los 4 componentes. Una vez los 4 componentes mezclados, lo que vamos a hacer es poner aproximadamente el 75% del recipiente que vamos a utilizar con yerba mate. El 75% va a ser un poco más de la mitad, ¿ok? Del mate. Bien, entonces, ¿por qué no lo llenamos? ¿Por qué no utilizamos el 100%? Porque necesitamos agua también. Entonces, si en este caso, si yo lleno esto, ¿ok? Este recipiente con yerba mate y luego pongo agua, va a rebalsar, ¿sí? Se va a sobrepasar el agua y va a terminar arruinándose de alguna manera el mate. Entonces, con el 75% va a estar perfecto. ¿Cómo vamos a saber si la calidad de la yerba está bien? Primero y principal, vamos a mirarla, ¿ok? Vamos a ver que esto tiene un color verde, verde oscuro, ¿ok? Verde lima. Es un verde que nos va a indicar que
está en condiciones para beberse. También algo que siempre hago o explico en las catas de mate, ¿sí? O en estas masterclass que organizo de yerba mate, es de poder oír, ¿ok? La yerba mate y ver si está crujiente. Esto para evitar que estemos bebiendo una yerba que esté húmeda, ¿ok? La humedad es el peor enemigo de la yerba mate. Entonces, escuchando, ¿sí? Oyendo la yerba mate, vamos a darnos cuenta de que está crujiente, con lo cual está en buenas condiciones. El color verde está perfecto. Y lo que vamos a hacer también es tomar con una mano el mate, cubrirla con la otra mano y moverlo también y agitarlo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto en algunos casos porque hay personas que no les gusta tanto el polvo de la yerba mate, con lo cual haciendo esto, lo que va a pasar es que, no sé si llegan a ver, pero que el exceso de polvo va a estar en mi mano. ¿Bien? Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones va a ser que yo pueda ver el color de la yerba mate. Entonces, el color de la yerba mate en este caso es verde, está en buenas condiciones. Caso contrario, si yo veo que la yerba mate, ¿sí? Perdón, si el polvo veo que está marrón, ¿sí? O, digamos, oscuro, eso significa que la yerba mate es de mala calidad. ¿Por qué? Porque significa que ese marrón es parte de la tierra, con lo cual es polvo de tierra en lugar de ser polvo de las mismas hojas de yerba mate. ¿Sí? En este caso, si es verde es porque ese polvo es parte de las hojas de yerba mate, que es lo que nosotros necesitamos y estamos buscando en una yerba de calidad. Perfecto, entonces, una vez que oímos que está crujiente, una vez que vimos el color, una vez que también podemos realizar una olfacción, ¿sí? Esto es oler la yerba mate, nos vamos a dar cuenta que tiene un aroma ahumado. Como les expliqué anteriormente, la yerba que se consume en Brasil no va a tener un aroma tan ahumado, ¿okay? Sino que va a tener un aroma más herbal. ¿Por qué? Porque no está estacionado. Bien, entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a hacer algo que nosotros aquí en Argentina le llamamos la montanita. ¿Qué es la montanita? Una pequeña montaña. ¿Por qué una pequeña montaña? Ahora lo van a entender. La pequeña montaña sería algo así como esto. ¿Ok? No sé si logran... Ahí está. Si logran ver, tenemos una especie de montaña. Así que es colocar la yerba mate, ¿ok? De esta manera, ¿sí? En estos 45 grados, ¿ok? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque lo que voy a hacer ahora es colocar agua en esta parte baja. Entonces, voy a colocar agua en esta parte, ¿ok? Del recipiente y aquí arriba siempre tiene que estar seco. Con lo cual, aquí es donde yo voy a tener los aromas originales de la yerba mate y el sabor original de la yerba mate. Comienzo tomando desde aquí y termino tomando esta parte. Bien, caso contrario, si yo tengo todo esto, ¿ok? Digamos, todo plano y voy a poner agua aquí, toda la yerba mate va a estar húmeda, con lo cual el sabor y los aromas de la yerba mate van a desaparecer muy rápido. En este caso, voy a tener mates mucho más duraderos porque aquí es donde voy a tener la parte seca, donde tiene, como les digo, toda la parte original de sabores y aromas. Una vez que tengo la montaña esta realizada, voy a colocar un poquitito de agua en esta parte baja, ¿bien? Y lo que voy a hacer es esperar unos segundos. ¿Por qué coloco el agua antes de colocar la bombilla? Porque cuando yo tengo en contacto el agua con la yerba mate va a empezar a expandirse, a inflarse, ¿ok? Cambia su tamaño, se agranda. Con lo cual, si yo coloco la bombilla dentro del mate y luego coloco el agua,
la yerba mate va a inflarse, va a expandirse adentro de la bombilla, haciendo que se pueda tapar la bombilla, ¿ok? Y que sea más difícil utilizar la bombilla y tomar el mate. Entonces, una vez que esperamos unos segunditos, ¿sí? A que haga contacto agua con yerba y se expanda, vamos a colocar la bombilla, ¿ok? Entonces, vamos a realizar dos pasos, paso número 1 y paso número 2, ¿ok? Con esto ya tenemos armado el mate. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya está la bombilla colocada, digamos, algo así como una montaña en 45 grados y una bombilla que corta esos 45 grados, haciendo una especie de cruz, ¿ok? Ahora sí podemos comenzar a beber el mate. ¿Qué vamos a hacer? Mismo que antes, colocar agua en el mismo espacio donde nos encontramos con la bombilla y siempre voy a pensar, ¿sí? Voy a procurar de que la parte alta de la montaña, ¿ok? La parte alta de la preparación esté siempre seca y la parte baja esté húmeda. Colocando agua, ya el mate está listo para beber. Bien, en este caso, esto no es un té, entonces no necesito poner agua y esperar a que el agua esté en contacto con la yerba durante 3, 5 u 8 minutos, como hago con un té, para que pueda expresar lo mejor de los sabores, sino que en este caso apenas pongo el agua, inmediatamente puedo beber el mate y comenzar a disfrutarlo. Entonces, algunas reglas sobre el tema del mate. Bien, el tema de la temperatura aquí del agua que vamos a utilizar va a ser entre 75 y 82 grados Celsius. ¿Por qué vamos a utilizar esa temperatura? Por lo general, siempre que uno toma un té o toma un café o toma cualquier tipo de infusión, incluida lo que es la yerba mate, uno nunca va a esperar a la temperatura de ebullición. Nunca voy a esperar a los 100 grados. ¿Por qué? Porque en el proceso de la ebullición del agua empiezan a aparecer las burbujas. Dentro de estas burbujas que tenemos oxígeno. Y yo necesito que ese oxígeno no desaparezca, no que aparezcan las burbujas y exploten y el oxígeno se vaya, sino que lo que necesito es que ese oxígeno esté dentro del agua, porque ese oxígeno me va a ayudar también a la expresión de lo que estoy tomando, café, té o mate. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar un té, dependiendo qué tipo de té es, si es té blanco, si es té verde, amarillo, rojo, azul o negro, dependiendo del tipo de té, dependiendo también la temperatura que voy a utilizar para infusionar este té. Además de la temperatura del agua, estoy hablando de los tés, también va a tener que ver el tiempo de infusión, ¿sí? El tiempo de contacto del sólido con el líquido, ¿sí? De las hierbas del té, de las hebras del té y del agua caliente. En ese caso, como les digo, dependiendo del té, dependiendo de la cantidad de minutos, pero por lo general va a ser entre 2 y 8 minutos dependiendo del té. ¿Por qué? Porque el té justamente tiene algo que se llama teína, que ahí es donde más va a estar las propiedades y también los sabores del té, y se necesita ese tiempo. En ese momento, en el proceso de hacer un té, sí necesitamos que el agua llegue hasta un máximo de 95 grados, ¿sí? Porque en ese calor comienza la infusión y esperamos unos minutos para, además de generar esta infusión y este pasaje de propiedades del sólido hacia el líquido, también estamos esperando que baje la temperatura del té para beberlo. Entonces, la máxima temperatura que nuestro cuerpo puede soportar va a ser estos 82 grados, que es la temperatura máxima en la cual vamos a tomar el mate. A mí en lo personal me gusta tomar mate un poco más caliente, ¿sí? Pero por lo general va a ser entre esos 75 y 82 grados Celsius. ¿Cómo saber que el agua está lista para, digamos, que la temperatura del agua, perdón, está preparada para comenzar a beber mate? Cuando el agua empieza a moverse, ¿sí? Cuando ya empieza a verse el vapor,
¿sí? Que sale del agua, ese es el momento para dejar de calentar el agua y pasarla al termo, ¿sí? Un secreto que tenemos aquí, que es para ver si la temperatura está correcta, va a ser abriendo el termo, ¿ok? Y colocando nuestra mano arriba. Este es un secreto que les estoy contando, ¿ok? Para que puedan entender. Vamos a tapar el termo y vamos a contar hasta un máximo de 7, ¿sí? Si cuento hasta 7 y debo retirar la mano porque el agua está caliente, significa que la temperatura del agua está perfecta, ¿sí? Si estoy más de 7 segundos con la mano cubriendo el termo, significa que el agua está fría. Y si estoy menos de 7 segundos con la mano en el termo, significa que el agua está muy, muy caliente y hay que esperar a que baje un poquito la temperatura. Bien, luego, bueno, eso con respecto a cómo se prepara el mate. Algunas reglas básicas o rápidas para el mate van a ser que si ustedes, a todos ustedes que son 11, los invito a todos a mi casa. Yo, siendo el anfitrión de mi casa, voy a ser el encargado de preparar el mate. Entonces, preparo el mate. El primer mate lo voy a tomar yo. ¿Por qué? Porque es el mate más amargo, ¿sí? Como soy un buen anfitrión, el más amargo va a ser para mí. Luego, esto imaginémonos que estamos en una ronda en mi casa. El segundo mate va a ir para la persona que yo tengo a mi derecha, ¿sí? Una cuestión de tradición. Y sí, el mismo mate y la misma bombilla la vamos a compartir todos. Entonces, se lo paso a la persona que tengo a mi derecha. Imaginemos que Mr. Luis está a mi derecha, va a ser el segundo que va a tomar el mate, lo va a recibir y yo siempre se lo voy a entregar en mano, ¿ok? No voy a dejárselo en la mesa para que él lo agarre, sino que siempre es de mano en mano. ¿Por qué? Porque uno cuando está tomando mate está compartiendo un momento, está compartiendo algo, ¿ok? O somos amigos, o somos familia, o somos pareja, o lo que sea, pero esto se trata de compartir. Entonces, primero va para Luis, que está a mi derecha, me devuelve el mate también a mi mano, vuelvo a colocar el agua y yo siendo el anfitrión soy el único que tiene contacto con el agua. Soy el único que va a servir mate tras mate y se lo voy a dar a la persona que sigue. Y así vamos a terminar con la ronda de mate. Si alguna de las personas en la ronda dice gracias luego de beber el mate, eso significa que el mate, perdón, que ellos no quieren más mate. ¿Ok? Significa que no quieren beber más mate, pueden quedarse en la ronda, pero no van a querer seguir recibiendo el mate. Con lo cual, si en algún momento van a estar en alguna reunión aquí en Argentina tomando mate, no digan gracias porque eso va a dar a entender al anfitrión de que no les entregue más mate. ¿Ok? No sé, Luis, si querés que continúe un rato más o cortamos. ¿Continúo? Que puedes finalizar. Ok, perfecto. Bueno, eso es rápidamente una explicación rápida de lo que es la bebida nacional, sí que es la yerba mate. Espero que les haya servido y espero que también lo hayan disfrutado esta parte de la cultura argentina.